Reclama inmediatamente el espacio central, abriendo vías para el desarrollo de piezas y estableciendo una estructura dinámica de peones. Enfrentarse instantáneamente al peón central genera tensión inmediata y sienta las bases para una cadena de peones sólida. Desarrollar el caballo hasta F3 prepara el enroque y añade presión al peón de D5. Al solidificar su influencia central, las negras reflejan la intención de las blancas, preparándose para un sólido juego posicional. Este avance, que desafía la estructura central de peones de las negras, inicia inmediatamente una lucha por el control del tablero y abre líneas para una posible actividad de piezas. Solidificar el peón de D5 y prepararse para desarrollar el alfil del flanco de rey establece una presencia central sólida. Reforzando la estructura de peones del centro, este caballo se prepara para disputar el espacio central y potencialmente apoyar un avance de peón en E4 más adelante. Las negras inmediatamente renuncian a la presencia del peón central, optando por el desarrollo activo de las piezas y el deseo de abrir líneas para el contrajuego. Recuperar el peón solidifica el control central, anticipando un avance del peón en el flanco de dama más adelante. Al asegurar el espacio en el flanco de dama y evitar que el alfil blanco invada B5, este movimiento prepara de manera proactiva para la expansión del flanco de dama. Al asegurar el avance del peón de C4, las blancas pretenden restringir la expansión del flanco de dama de las negras. Desafiando la estructura central de peones, este movimiento apuesta audazmente en la lucha por el desarrollo de las piezas y la influencia central. Recapturar en C4 abre la diagonal del alfil y crea una estructura de peones robusta. Activar el caballo aquí solidifica la influencia central y prepara para la expansión del flanco de dama. El enroque refuerza decisivamente la seguridad del rey, preparándose para conectar las torres y apoderarse de las columnas centrales. Las negras ceden su influencia central, creando potencial para que las piezas blancas dominen casillas clave. Recuperar el centro con el peón solidifica la presencia central de las blancas y abre líneas para el desarrollo de piezas. Desarrollar el alfil aquí permite una mejor coordinación de piezas y prepara para el enroque, apuntando a una estructura central sólida de peones. Desarrollar el alfil crea un punto de ataque flexible y se prepara para presionar el flanco de dama de las negras. Salvaguardar a la monarca ocultándola es una precaución sensata en esta posición dinámicamente equilibrada. Desbloquear la diagonal de la dama prepara un avance del peón central y respalda una posible presión del flanco de rey. Ampliar el espacio en el flanco de dama con B6 tiene como objetivo fianchetto al alfil, creando una estructura de peones más armoniosa y reforzando la seguridad del rey. Movilizar la torre hacia la columna D abierta ahora afirma el control sobre una vía central crucial. Liberar un caballo al puesto avanzado en B4 tiene como objetivo alterar la estructura central de las blancas y detectar posibles tácticas. Este caballo ocupa audazmente un puesto de avanzada central, apuntando a casillas como C6 y D7, al tiempo que potencialmente interrumpe la expansión del flanco de dama de las negras. Desarrollar el alfil en esta casilla crea una fuerte diagonal que apunta hacia el flanco de rey de las blancas y se prepara para posibles rupturas de peones. Ampliando agresivamente la ambición en el flanco de rey, las blancas buscan dominar las columnas centrales y obstaculizar las maniobras de las negras en el flanco de dama. Al desafiar el puesto avanzado del caballo, esto centraliza una pieza, creando desequilibrios dinámicos y posible contrajuego. Al desatar una agresiva tormenta de peones, las blancas buscan romper líneas abiertas antes de que las negras puedan consolidarse, exponiendo potencialmente al rey. Cambiar el caballo en D5 crea una diagonal más abierta para tu reina, pero potencialmente deja a tu propio rey algo expuesto. Recuperar el centro con la dama revitaliza el control central de las blancas y se prepara para un asalto. Un audaz sacrificio de peón cuyo objetivo es romper la estructura central de peones de las blancas y abrir líneas hacia el rey. Al soltar una torre por la columna abierta, las blancas apuntan agresivamente a la estructura central de peones de las negras y a la seguridad del rey. Un ataque decisivo para activar la dama y amenazar el peón en F5, con el objetivo de romper el control central de las blancas. Apuntando a la columna D y preparando un asalto por el flanco de rey, las blancas reorientan su dama para presionar. Apuntar al flanco de dama y abrir un camino para la torre en la columna aparece una aventura prematura.
Reposicionar la dama en asterisco asterisco de B1 asterisco asterisco ofrece apoyo defensivo al peón A y prepara para una posible reagrupación de piezas. Un curioso reposicionamiento que busca activar el alfil a lo largo de la diagonal ahora abierta, desafiando potencialmente el flanco de dama de las blancas. Reposicionar la torre en su fila inicial tiene como objetivo prepararse para un posible asalto al flanco de rey, despejando el camino para otras piezas. Este movimiento, que refuerza el centro y prepara una posible expansión en el flanco de dama, reposiciona sutilmente al alfil para acciones futuras. Agudizando el ataque, el caballo salta hacia adelante para presionar a la dama negra y controlar casillas clave. Una retirada estratégica para reforzar el flanco de dama y prepararse para posibles avances de peones o redespliegues de caballos. Al desbloquear la columna C, las blancas pretenden explotar las casillas claras debilitadas y potencialmente atrapar a la dama negra. Reabrir la columna electrónica ofrece un contrajuego prometedor, pero deja expuestas las defensas de tu rey y podría convertirse en una debilidad significativa. La recuperación con la dama hace que las blancas giren hacia la influencia central, con el objetivo de desafiar la ahora comprometida estructura de peones de las negras. Enfrentándose audazmente a la mayoría de peones centrales, este caballo se reposiciona en un puesto de avanzada dinámico. Apuntar a las casillas débiles alrededor del rey negro se vuelve primordial, con el objetivo de explotar las columnas abiertas. Al renunciar a la columna abierta, las negras pretenden simplificar, forzando cambios que podrían aliviar la presión sobre su debilitado rey. Recuperar la columna abierta con la torre inmediatamente reaviva el potencial de ataque del lado blanco. Mover la dama busca desbloquear la columna C y prepararse para un posible contrajuego. Apuntando al debilitado flanco de rey, la dama blanca se aventura audazmente hacia adelante, buscando explotar al expuesto monarca negro. Buscando desenredar sus piezas, las negras pretenden reorganizar el caballo y posiblemente desafiar la columna abierta. La simplificación hasta un final favorable depende de este intercambio, con el objetivo de explotar los peones aislados. Simplificar la posición con intercambios prepara para el próximo final, donde la estructura de peones lo dicta todo. Centralizar la torre en la columna abierta ahora intensifica la presión y prepara para disputar casillas críticas. Esto revela el potencial del alfil y lo reposiciona en una diagonal más activa, mirando al flanco de rey y preparándose para posibles avances de peones. Afirmando el dominio sobre las columnas centrales, esta colocación tiene como objetivo rodear las piezas negras y prepararse para posibles avances de peones. Reposicionar la torre en la columna abierta desafía inmediatamente el control central del oponente y prepara para futuras infiltraciones. Reposicionar el caballo en F3 es una maniobra flexible, cuyo objetivo es reforzar la defensa del flanco de rey y potencialmente preparar un avance del peón central. Exponer al rey blanco abre posibilidades agresivas en las casillas claras debilitadas. Mover al rey crea un respiro, lo que potencialmente prepara para empujar peones o liberar casillas para otras piezas. Asegurar el monarca en F7 ofrece un refugio más seguro frente a la amenazante torre de C6. Reafirmando el control central, el caballo pretende reposicionar y apoyar el eventual avance del peón. Consolidar la estructura de peones del flanco de dama gana un espacio valioso y prepara para un posible avance. Reubicar al rey lejos de posibles amenazas en las últimas filas, mientras se prepara para disputar las columnas centrales cruciales, inicia la transición del final del juego. Esta maniobra reposiciona brillantemente el alfil, con el objetivo de intercambiarlo y simplificarlo para lograr un final más ventajoso. La escalada de actividad del rey obliga al rey negro a una posición central potencialmente peligrosa, abriendo caminos para las piezas atacantes de las blancas. El camino del rey ahora está despejado, pero esta retirada invita a una posible bifurcación del caballo que podría romper el escudo de peones. Fortificando el refugio del rey, este movimiento se prepara sutilmente para desafiar el control de las casillas luminosas centrales por parte de las negras. Iniciar un avance de peón por el flanco de rey, con el objetivo de apoderarse de más territorio y restringir las piezas blancas. Sacrificar la torre abre una diagonal crítica, con el objetivo de explotar la debilitada estructura de peones del flanco de rey de las negras.
Recuperar la columna D con la colocación de este caballo ofrece una oportunidad de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente explotar las columnas abiertas para contrajuego. Activar el rey en el centro es una táctica audaz, cuyo objetivo es explotar las piezas ligeramente fuera del lugar de las blancas. Liberando al alfil de su guardia pasiva, este alfil ahora apunta a disputar la columna abierta y potencialmente alterar la seguridad del rey blanco. Reafirmando su influencia central, este caballo sondea agresivamente las debilitadas defensas del flanco de Dama de las Negras. El monarca retrocede, buscando refugio detrás de su escudo de peones en medio del caos. Estabilizar el caballo en la casilla débil, E3, ofrece la oportunidad de reagruparse para un asalto por el flanco de rey. Restablecer la influencia del alfil y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey. Restaurar la torre a la columna, F restablece el potencial de ataque contra el rey negro potencialmente expuesto.